de ir a pasar un buen rato en mis vacaciones, pero en mi ciudad. Porque está claro que cuando viajamos, el museo es el primer lugar que vamos a visitar aquella ciudad en la que nos dirigimos. Que el museo se ha convertido en el punto, en el destino de esas procesiones laicas que hoy es el turismo. Pero el museo trabaja para su ciudadanía. El museo debe orientarse hacia su público más cercano, hacia sus propios usuarios. Y ellos son los destinatarios de todo nuestro trabajo, y ellos son los destinatarios de que nos preocupemos porque las piezas que guardamos, las piezas que la sociedad pone en nuestras manos, estén protegidas, catalogadas, documentadas, expuestas y conservadas. Gracias, Elena, por esta interesante llamada de atención sobre la documentación de los museos, porque la primera máxima que aprendemos al estudiar historia del arte, por ejemplo, como es mi caso, es que se protege lo que se conoce. Lo que no se conoce está desprotegido, olvidado. Todas las piezas de un museo, como bien dices, cuentan para construir esa historia material de la humanidad. Y qué bonito y qué importante lo que dices de que un museo debe conseguir que su comunidad, la comunidad que está en torno a él, ¿no?, se identifique con ese museo y lo sienta realmente suyo. Gracias, Elena, por estas pinceladas de la importancia de la documentación de los museos, una faceta fundamental dentro de estas instituciones, y sin duda ha sido un placer enorme y un privilegio contar contigo, y te esperamos en un próximo programa. Nos acompaña hoy de nuevo nuestra compañera, historiadora del arte, Bárbara Moreno, que nos va a contar interesantes datos acerca de una obra de arte y nos va a revelar curiosidades acerca de ella. Adelante, Bárbara, ¿qué obra has elegido para este segundo programa de Gabinete de Curiosidades? Hola, Lourdes. La obra elegida este mes es el Tríptico Portinari, realizado por Hugo van der Goes hacia 1475. Y a pesar de ser considerado el más grande maestro flamenco de finales del siglo XV, su único trabajo confirmado por atribución es esta Adoración de los Pastores, también conocida como Tríptico Portinari, que se encuentra expuesta en la Galería de los Uffizi en Florencia. De la primera etapa de su vida se desconocen prácticamente todos los datos. No es hasta 1467 donde aparece documentada su pertenencia al gremio de los pintores de Gante, donde posiblemente podría haber nacido. Entre ese año, 1467 y 1475, van der Goes participó en las ornamentaciones de Gante y Brujas
con motivo del enlace entre Carlos el Temerario y Margarita de York. El artista se convirtió en decano del gremio de pintores y 4 años más tarde se sabe que se retiró como hermano converso al monasterio del Claustro Rojo, cerca de Bruselas, donde siguió pintando. En 1481, a su regreso de un viaje, Van der Goes sufrió un ataque de melancolía o depresión y conocemos todos los detalles porque un monje compañero, que además era el enfermero del monasterio, Gaspar Hofhuis, documentó la enfermedad y registró que el artista intentó también suicidarse, pero finalmente acabó falleciendo de muerte natural en 1482 con tan solo 46 años. Gaspar Hofhuis recoge en sus escritos lo siguiente: el hermano Hugo fue atendido una noche de una extraña enfermedad de la fantasía. Comenzó a gemir sin tregua ni reposo, a decir que estaba maldito y abocado a la condenación eterna. Incluso quería hacerse daño a sí mismo si no hubiera sido por los que lo rodeaban, que se lo impidieron por la fuerza. Pues bien, había terminado el tríptico Portinari no hace mucho y esta es precisamente la obra más representativa de Hugo van der Goes y una de las pinturas sin duda más bellas y asombrosas del arte flamenco. Ya su tamaño, que es poco habitual en pintura sobre tabla, es excepcionalmente grande. Son 2,5 metros por casi 6 metros de ancho y responde a la modalidad de tríptico, es decir, está compuesto por una tabla central y 2 puertas batientes pintadas por ambos lados, de modo que pueden verse escenas tanto abierto como cerrado. Este tríptico fue pintado en Gante y después pues, hubo que transportarlo en barco hacia Pisa, pasando por Sicilia, y desde Pisa una barca se sabe que lo llevó por el Arno hasta las puertas de Florencia, donde debido a sus grandes dimensiones tuvo que ser portado por 16 hombres a la iglesia de San Egidio, donde hizo su entrada el 28 de mayo de 1483. Este feliz desenlace no era algo que se diera por sentado, ya que 10 años antes, por ejemplo, un banquero florentino que quiso enviar un juicio final de Menglin desde Flandes a su ciudad natal, no consiguió llevarlo, ya que el barco fue capturado por un marino de la Liga Hanseática que se quedó con el cuadro y lo dejó en Danzig, donde se encuentra actualmente. Pues bien, esta iglesia de San Egidio, donde se pensó ubicar el cuadro al principio, formaba parte del Hospital de Santa María Nuova, fundado en 1288 por el mercader Folco Portinari. Y la importancia de esta familia ya nos es patente en 1285, cuando este Folco Portinari, que era padre de Beatriz, la amada de Dante, fundó el mencionado hospital, que es el más antiguo de la ciudad, y fue uno de sus descendientes, Tommaso Portinari, el que consiguió abrir una sucursal del Banco de los Medici en Brujas, que estuvo activa desde 1465 a 1480. Es decir, Portinari acabó siendo el representante del mayor banco europeo y de la Casa de Comercio en Brujas. Entró a trabajar al servicio de los Medici con tan solo 17 años. En 1462 ya se había convertido en jefe de la filial de Brujas y además era socio de los Medici. Y es que Tommaso era un hombre muy inteligente y con cada renovación de su contrato lograba conseguir una serie de cláusulas que cada vez eran más ventajosas para él. Cada vez obtenía más libertades. De tal manera que si al principio, en 1471, los créditos que se le concedían al duque de Borgoña tenían un límite, él consiguió que en 2 años ni siquiera se hablara del tema. Porque como muchos otros, Portinari
había sucumbido, estaba enamorado del encanto del duque, fascinado por el lujo aristocrático de la corte. Así que Tommaso lo apoyaba económicamente para ganarse precisamente el favor del duque y hacerse más importante, algo pues que finalmente le reprocharía Lorenzo de Medici, que acabó llamándose el Magnífico. Pues bien, este Tommaso Portinari y su esposa María Baroncelli, que se casó con él cuando tan solo contaba con 14 años y él 42, mostraron siempre un gusto por los pintores flamencos y así, además de encargar este tríptico, también se hicieron retratar por Hans Memling y estas dos obras eran las destinadas a la capilla del hospital que posteriormente pasaría a ser la capilla funeraria de la familia. Esta obra fue una de las primeras obras flamencas en llegar a Florencia y causó un gran interés entre los pintores florentinos como Botticelli, Filippo Lippi o Leonardo. Es más, Ghirlandaio tomó como inspiración al grupo de pastores para su pintura de la Trinidad de la capilla Sassetti. Pues bien, en la tabla central se representa el nacimiento de Cristo y la adoración de los pastores, mientras que en las salas batientes, cuando están cerradas, lo que podemos ver es una anunciación. En cada una de las puertas, cuando están cerradas, aparecen fingidas dos hornacinas en cuyo interior se colocan a la Virgen y al Arcángel San Gabriel. La Virgen aparece sentada y el Arcángel en una posición un poco más inestable, con las alas abiertas, simulando su llegada desde el cielo. Toda esta escena, el marco, las figuras, están pintadas mediante la técnica de la grisalla, de tal manera que lo que se pretende en esta calculada monocromía es conducir a la sorpresa cromática, a la intensidad a la hora de abrir el tríptico. Y bien, pues una vez que abrimos el tríptico, lo que vemos es una gran escena en el centro que responde a la visión descrita por Santa Brígida en sus revelaciones, donde recoge que la Virgen, al sentir los dolores de parto, se quedó sola, se descalzó, se arrodilló y el niño cayó al suelo, siendo la Virgen la primera en adorarle. La segunda adoración fue la realizada por los ángeles, que aparecen en número de 15, y estos 15 ángeles están relacionados con los 15 gozos de la Virgen. Todos ellos, como ya hemos dicho, están representados con una escala inferior siguiendo la jerarquización de tamaños de tradición medieval. Y la tercera adoración, siguiendo la visión de Santa Brígida, la tercera adoración al niño pues fue la realizada por San José, que había ido a por leña y en busca de las parteras. Y finalmente ya pues fueron los pastores los que acudieron a adorar al niño, y estas parteras, Celomi y Salomé, que según los evangelios apócrifos son las que dieron fe de la virginidad de la Virgen María. En el ala izquierda del tríptico, Van der Goes representa a Tommaso Portinari y a su esposa María en el ala derecha. Los hijos de la pareja, Margarita, Antonio y Piguelo, aparecen arrodillados detrás de sus padres. Los miembros de la familia, además, aparecen protegidos por sus santos patronos de gran tamaño. Santa Margarita, con el pie sobre el dragón que quería devorarla según la leyenda. María Magdalena lleva el tarro de ungüento con el que perfumó los pies de Jesús. El atributo de Santo Tomás es la lanza, que alude a la duda de Santo Tomás cuando tocó la lanzada, la herida que le produjo la lanza en el costado a Cristo. Y San Antonio, que es fundador de la orden monacal, se reconoce por la campana y el rosario. El más pequeño de los hijos no tiene santo porque es probable que la concepción del tríptico ya estuviera acabada cuando nació. El pintor vuelve a representar a los santos mucho más grandes que a la familia de Donante, puesto que sigue la tradición medieval de conceder un tamaño simbólico a las figuras. También se mantiene fiel a la tradición medieval al abolir el tiempo y el espacio
y en una misma composición añade diferentes escenas que se desarrollan al mismo tiempo en lugares diferentes. No nos muestra solamente el nacimiento de Cristo, sino también el viaje a Belén de María y de José. Esta escena, que aparece al fondo en el ala izquierda, Hugo van der Goes nos presenta un paisaje invernal, nórdico, poco acogedor, y una roca se levanta amenazadora al fondo, donde María, embarazada, debe seguir ayudada por San José para llegar a Belén, donde se estaba realizando el censo. Este camino tortuoso hace alusión a los sufrimientos que la Virgen deberá pasar y de los que la pobre ya tiene conciencia. Otra de las escenas que se ponen al fondo es la de las parteras Salomé y Zenobi, que caminan cerca de la casa de David, que podemos identificar por la colocación de un arpa y el tímpano, del arpa en el tímpano con 2 inscripciones. En cuanto a la escena principal, la Virgen aparece con unos rasgos muy austeros. La manera de mirar al niño Jesús nos recuerda más a una piedad. El niño, además, no está protegido en un pesebre ni calentito por la paja, sino que aparece desnudo en el suelo de un establo abierto a los vientos. Y en cuanto a los ángeles, pues también muestran un rostro severo y grave, y realmente el tríptico apenas nos transmite la idea del nacimiento de un Salvador, de una buena nueva, sino más bien la Virgen mira al niño con dolor, más que con la ilusión de una madre primeriza. Este ambiente lúgubre que envuelve esta escena podía hacer referencia a la época, ya que el ducado de Borgoña está desmoronándose, pero también podría deberse al estado de ánimo del pintor, que ya hemos explicado antes, que sufría crisis de melancolía, por lo menos en sus últimos meses de vida, como ya hemos dicho, que detalla en su crónica el hermano Gaspar Hofheis, que era el enfermero del convento donde se retiró el pintor en 1478. Es importante destacar que la etiqueta de la corte borgoñona prohibía los gestos desmesurados y la exteriorización de los sentimientos. El pintor se atiene a esta regla en la representación de todos los personajes del tríptico, a excepción de los pastores, que son figuras rudas, extrañas al mundo de la corte, que extienden los brazos, se exaltan, se asombran y que no disimulan su curiosidad. Un grupo de salvajes que entra en el establo y además están pintados a gran tamaño y con gran realismo. Ningún artista antes había otorgado tanta importancia a los pastores en la representación de la Natividad. Además, en el medio del panel central, como si estuviera delante del altar, aparecen 2 jarrones con azucenas, clavellinas, lirios, violetas, esparcidas por el suelo. Uno de los jarrones es cerámica valenciana, cerámica de Manises, que era muy cotizada y muy valorada en la época. Y el retablo pues está poblado de símbolos y referencias bíblicas, como por ejemplo la sandalia de San José, que hace alusión al pasaje del Éxodo en el que Dios dice a Moisés: «Quítate las sandalias de los pies porque estás pisando tierra santa». También, como hemos dicho antes, el arpa sobre la puerta del Palacio del Fondo significa que aquí se encuentra la casa de la descendencia de David, a la que pertenecía San José. El haz de espigas, que aparece también en primer término, alude a la casa del pan, Belén en hebreo, y al mismo tiempo al pan de la vida, que es el cuerpo de Cristo. El paralelismo entre el cuerpo del niño y el haz de espigas corresponde a la idea de que uno se convertirá en el otro. Volviendo a los jarrones de flores, todas tienen un lenguaje simbólico, tienen un significado en la época. Por ejemplo, las violetas significaban humildad, modestia y sumisión a la voluntad divina. Los claveles en aquella época se llamaban en Flandes las flores clavo.
Así que las 3 clavellinas evocarían, por tanto, los 3 clavos que sujetaban a Cristo a la cruz. Las azucenas rojas son una alusión a la sangre de Cristo y los lirios blancos y azules hacen referencia a la pureza de la Virgen María y de su dolor. Y es que los maestros de la pintura holandesa del siglo XV introducían en sus obras alegorías religiosas y símbolos que se volverían cada vez más escasos después de Van der Goes, ya que el interés de los pintores renacentistas otorgaban a la realidad suplantó la necesidad del arreglo cristiano de la composición artística. Pues como siempre, Bárbara, gracias por esa explicación tan exhaustivamente documentada sobre el tríptico Portinari de Hugo van der Goes, que podemos disfrutar si vamos a la Florentina Galería de los Uffizi. Te esperamos en enero, Bárbara. En Gabinetes de Curiosidades no queremos que te quedes con las ganas de mandarnos tus sugerencias o aportaciones y hemos creado un correo electrónico para que nos las hagas llegar. Es el siguiente: programagabinetedecuriosidades@gmail.com. Todo junto, sin puntos. Repito, programagabinetedecuriosidades@gmail.com. Y continuamos nuestro gabinete de curiosidades de hoy con reflexiones, un espacio dedicado a ver cómo el arte es reflejo de su tiempo, cuando eso sí lo estima oportuno. En el primer programa hablábamos de que el arte es un reflejo de su tiempo y citábamos el conocimiento que Murillo tenía acerca de esas teorías astronómicas de su momento y que plasma en la Inmaculada Colosal del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Pues hay que decir que en algunas ocasiones es el tiempo congelado en el arte el que se convierte en un excelente indicador para la datación de ciertas obras de las que no conocemos la cronología. Es un caso muy claro el de los retratos, que en la mayor parte de las ocasiones se hacen con la intención de plasmar con veracidad tanto los rasgos como la indumentaria de la persona retratada. La vestimenta de la persona o incluso la moda capilar pueden darnos suculentas pistas temporales y cuanto más marcada y efímera sea una tendencia, más nos va a acotar la fecha en la que se realizó el retrato. Son famosas, por ejemplo, las enormes patillas que utilizó el rey español Alfonso XII entre 1880, que es cuando comienza a efigiarse con esas patillas en las monedas acuñadas, y 1884. En el retrato del joven sevillano Hipólito Rossi, que era hijo del jardinero de los duques de Montpensier, que es realizado por Casto Plasencia y pertenece al Museo del Prado, pero se conserva depositado en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, este muchacho aparece con las mismas patillas del rey que cubren todo el mentón, llegando a tocarse con el bigote. El joven aparece también peinado, con el pelo engominado y una raya muy marcada que también utilizaba Alfonso XII. Es lógico pensar que fuera este regente español, influido por la moda de las patillas procedentes de Centro Europa, el que impusiera la moda a los jóvenes de su edad, y que fuera él también el que al dejar de usarlas terminara con esa moda capilar en nuestro país. Pues bien, en el retrato de Hipólito Rossi aparece una fecha, 1869, que es 11 años anterior a que el rey apareciera por primera vez, como hemos dicho, con las enormes patillas. Pero no se trata de que Hipólito Rossi fuera un precursor de aquella moda, sino de un error de quien sin mucho acierto intentó reintegrar la fecha, quizá bastante perdida, sin tener en cuenta la cuestión de que la fecha real que debería tener, como hemos visto, debería ser posterior a 1880. La marcada moda femenina también del siglo XIX
hace posible que a través de una indumentaria o de un peinado podamos acercarnos bastante a la fecha de realización de un retrato. Por ejemplo, el llamado peinado en bandó, con la raya en medio y las dos mitades del cabello recogidos tras las orejas en una lánguida que dejas, correspondiente al periodo isabelino, es decir, al segundo tercio del siglo XIX, acota la datación de los retratos femeninos españoles donde las damas aparecen peinadas con él. Es posible que alguna nostálgica siguiera llevando el peinado en bandó en el último tercio del siglo XIX, pero para cerciorarnos de que esto fuera posible y datar ese retrato posteriormente al uso del peinado, posiblemente tengamos que recurrir al estudio de su indumentaria con la que acompaña el peinado o incluso la joyería. Otro peinado femenino muy característico y previo al peinado en bandó que hemos dicho es el de tufos delanteros y cocas traseras, que se combinaba con unos amplios escotes en los vestidos en la década de 1820 y que se perderán haciendo de la que utilizaba el peinado en bandó una mujer más recatada que la anterior. Hablando precisamente de la moda del 19, de la moda decimonónica, tenemos que decir que ese siglo contribuyó de manera especial a la concesión a la mujer de un papel secundario en la sociedad, como señoras de. Un rol que desafortunadamente en los inventarios de los museos se ha perpetuado hasta nuestros días. Sin embargo, de una investigación exhaustiva y del estudio pormenorizado de estos retratos decimonónicos y valiéndonos de los escasos datos que podamos encontrar en la prensa del momento, en la época, la gran época de la prensa o de la documentación notarial, podremos recuperar, como lo estamos haciendo desde hace 8 años en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, la memoria de algunas de aquellas mujeres cuyos rostros, hoy anónimos, parecen mirarnos para pedirnos volver a tener un nombre. Un elemento bastante curioso de la indumentaria española que sufrió un cambio drástico fue el cuello, principalmente masculino, que resaltaba sobre la sobreindumentaria negra que había impuesto Felipe II. El aparatoso cuello llamado de lechuguilla, de esa tela plegada creando unos bucles en forma de 8, al que se le daba consistencia por medio del almidonado del lienzo, que todos recordamos en el retrato de Cervantes, atribuido a Juan de Jáuregui, fue sustituido por otro más sencillo llamado cuello de valona, con una golilla que lo levantaba o bien sin ella. De pequeñas dimensiones y lisa, la valona enmarcaba la cara del caballero con un halo blanco. Con él vemos, por ejemplo, retratado a Quevedo, que es una obra atribuida a Velázquez y se conserva en el Instituto Valencia de Don Juan. Pero Felipe IV, para atemperar el lujo en la indumentaria, y no sin gran agitación social, a golpe de leyes pragmáticas, que eran las leyes pragmáticas suntuarias, consiguió imponer este cuello de golilla y valona a partir de 1623. Esta fecha marca, pues, el cambio de la indumentaria y se puede considerar el punto de partida de los retratos en los que los señores aparecen con el nuevo cuello de la moda barroca masculina en España. Cualquier retrato masculino español de este momento podremos encajarlo temporalmente, atendiendo además a otras cuestiones como la melena o el resto de los elementos
que configuraban la indumentaria del retratado, como las mangas, las calzas o los adornos de la indumentaria, que nos indicarán además si era de condición social elevada o no. Sin embargo, a menudo nos encontramos con algunas incongruencias en las obras de arte que a nuestros ojos actuales pueden pasar completamente desapercibidas. Un perfecto ejemplo de ello es el anacronismo que encontramos en una de las versiones del Calvario, fechada en 1538, que realiza Lucas Cranach el joven y que conservamos en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Antes que nada, me gustaría saludar a Tomás Sánchez Rubio, compañero de Radio Proverso, que es presentador de La Estantería y además filólogo clásico, que nos acompaña en este nuevo programa y nos va a contar qué significa y de dónde viene la palabra anacrónico o anacronismo. Buenas tardes, Tomás. ¿Qué significa cuando decimos que algo es anacrónico? Hola, buenas tardes, Lourdes. Ante todo es un placer estar aquí acompañándote. Pues mira, anacrónico, anacronismo son términos formados a partir de la preposición y preverbio griego aná, que entre otras cosas significa contra, así como de Cronos, ¿no?, que significa tiempo y que proviene a su vez de Cronos, el dios hijo menor de Urano y Gea, padre a su vez de Zeus y sus hermanos. De ahí pues crónica, cronómetro, ucronía, etcétera. El caso es que ambos términos, ¿no?, que hemos comentado, anacronismo y anacrónico, se refieren a algo que no se corresponde o parece no corresponderse con la época a la que se hace referencia, tanto si es anterior como si es posterior. Yo quería comentarte, Lourdes, también que de anacronismo, ¿no?, pues derivarían las expresiones, ¿no?, a esa de vestir de manera anacrónica, ¿no?, con ropaje que no van en consonancia con los tiempos, ¿no?, de leyes anacrónicas en el sentido de que bueno, no se consideran pues muy acordes con la realidad que se está viviendo, ¿no?, incluso expresiones anacrónicas, ¿no? O sea, a mí me sigue sorprendiendo que en la lista de preposiciones que se le enseña a los alumnos y a las alumnas, ¿no?, en las aulas, pues se siga introduciendo, ¿no?, se sigan metiendo las preposiciones cabe y so, ¿no? Verdaderamente pues ya no hace mucho que dejaron de existir, ¿no? También hay escenas de películas, ¿no?, en la que nos aparecen objetos inventados posteriormente, ¿no?, a cuando se supone que es el momento que refleja el film, ¿no? O sea, es curioso todo este mundo de es verdad, por ejemplo, como el reloj de sol, el reloj de arena, que se suele meter en películas romanas cuando el reloj de arena es muy posterior, es medieval. Es curioso, es un objeto anacrónico también, ¿no?, dentro de las películas de romanos. Pues muchas gracias, Tomás, por hacernos siempre estas aportaciones etimológicas tan interesantes, que en realidad nos ayudan a comprender mucho mejor nuestra lengua, ¿no? Efectivamente, así es. Pues te esperamos en el siguiente programa, ¿no, Tomás? Ahí estaré puntualmente. Muchas gracias por invitarme siempre, Lourdes. Muchas gracias. Pues precisamente de vestir de manera anacrónica estábamos hablando, lo que decía Tomás, ¿no?, de vestir de un modo no correspondiente con la época. Porque en el Calvario de Cranach, que es del que hablábamos antes, la indumentaria de Longinos, el soldado que alanceó a Jesús, el costado de Jesús cuando estaba en la cruz, es absolutamente anacrónica, porque no se corresponde con el año 33 de nuestra era, que es el momento en que muere Jesús. Cranach no lo representa como un soldado romano, sino que lo pinta como un caballero 15 siglos anterior, ya que lleva una armadura germánica renacentista y curiosamente está tocado con una gorra que se llamaba parlota, de terciopelo rojo, que está adornada con plumas blancas y que se utilizaba en tierra flamenca, y Carlos I de España, por ser
ser de Gante, su lugar de origen, pues trae a nuestro país. Lucas Cranach hace un curioso juego entre dos tiempos, el siglo I en que muere Cristo y su presente, el Renacimiento, y los mezcla, salvando las distancias, como si un artista hoy en día pintase un calvario y pusiera a un Longinos en vaquero. Nos parecería un poco raro, ¿verdad? Pues seguiremos hablando de moda, de retratos y de arte como reflejo de su época, o no, según el caso, como hemos visto, en un próximo espacio de reflexiones. Y finalmente llegamos a mi sección favorita, Gabinete de Curiosidades, que le da nombre al programa, donde cada mes intentaremos rendir tributo a aquellos gabinetes de curiosidades o cámara de las maravillas, donde se podían encontrar los ejemplares más curiosos de la naturaleza o de la creación humana, que eran celosamente custodiados por las personas que los coleccionaron. Como estamos en Navidad, hoy os traemos algunos museos relacionados con la temática navideña, algunos de ellos que podríamos considerar cuanto menos curiosos. Si hay algo que caracteriza a la Navidad es la ilusión de las personitas más pequeñas de la casa y, por supuesto, los juguetes. Así que comenzaremos nuestro recorrido por un museo muy cercano a Sevilla, en la localidad de Osuna, que es el Museo del Juguete Vintage, con una colección de más de 4.000 juguetes de los años 70 y 80. Juegos reunidos, cinesín, muñecas, cromos, que nos transportan a esas décadas de nuestra infancia y a la mágica noche de Reyes, de la que hablaremos después. Otro delicioso museo navideño es el llamado Museo de la Navidad, que está cerrado en estos momentos temporalmente debido al nuevo repunte de la pandemia en el país, en Austria, y que está situado en la ciudad de Salzburgo, capital de la música, como sabemos, concretamente en la Mozartplatz. Este museo privado exhibe sus colecciones de objetos navideños reunidas en los últimos 50 años por Ursula Kloiber, con objetos creados entre 1840 y 1940, un siglo de trenecitos, árboles navideños, cuentos, juguetes, instrumentos musicales y con una sección específica de cascanueces, un personajillo que tiene su origen en un cuento del escritor alemán Theodor Amadeus Hoffmann en 1816, en el que un príncipe es hechizado por una ratona y es convertido en ese juguete de madera. Esta figura precisamente inspiró al compositor Tchaikovsky para crear el famoso ballet, con texto de Alejandro Dumas, llamado obviamente El Cascanueces. Curiosamente, de este muñeco tan tradicional en Alemania y Austria, existe un museo monográfico en la ciudad estadounidense de Leavenworth, en el estado de Washington, donde se reúne la friolera cantidad de 7.000 cascanueces, nutcrackers, como se le dice en inglés, algunos de ellos del siglo XVIII. Precisamente y sin salir de Estados Unidos, en uno de los museos más importantes del mundo, el Metropolitan de Nueva York, cada Navidad, desde 1957, se presenta en el Hall de Escultura Medieval su tradicional árbol navideño, a los pies del cual se monta un Belén napolitano en recuerdo a la tradición mediterránea. A esta tradición del Belén, que nace de una representación de un Belén viviente que organizó San Francisco de Asís en la vigilia de la Navidad de 1223. Es decir, que se van a cumplir en 2023 8 siglos de esta tradición de los belenes. Y a ella pues se han dedicado numerosos museos en el mundo. Hablando del Belén napolitano del Metropolitan, pues en España conservamos un Belén espectacular en otro museo extraordinario, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Su Belén es uno de los más grandiosos de Europa, con 620 figuras que, como manda la tradición,
no van vestidas como en la Judea del siglo I, sino como en la Nápoles del siglo XVIII, con indumentarias creadas por la Real Fábrica de Telas que Carlos III, que fue virrey de Nápoles, había fundado en aquella ciudad italiana. Precisamente en Nápoles, donde la tradición del Belén está más viva que nunca, con esa calle fantástica de San Gregorio Armeno llena de puestos, de productos navideños y de figuras de Belén. En la Cartuja de San Martino de la ciudad tenemos varios belenes del siglo XVIII expuestos de manera permanente en lo que eran las antiguas dependencias de las cocinas del convento. El llamado Presepe Cuciniello, donado al Estado italiano por Michele Cuciniello en 1879, con cerca de 800 figuras de los llamados pastori, más animales y accesorios, conforman quizá uno de los ejemplares más sorprendentes del mundo, pero no es el único que encontramos en esta cartuja, cuyas vistas sobre Nápoles y sobre el monte Vesubio pues son sencillamente maravillosas. De Nápoles nos vamos a ir a Sicilia, donde nació una santa, Lucía, cuya festividad cada 13 de diciembre se celebra en Suecia por el calendario medieval juliano como el día de la Navidad y la noche más larga del año. Tras ese día las noches vuelven a cortarse. No se sabe quién trajo esta tradición navideña italiana, o esta tradición por la Santa Lucía, a tierras suecas, pero la canción que cantan las niñas que desfilan esa noche del 13 de diciembre es una adaptación de una barcarola napolitana que conocemos todos bien, y vamos a escuchar un poquito de esa adaptación sueca de la canción napolitana. Bonita, ¿verdad? Pues bien, el Nordiska Museet de Estocolmo, que posee un amplio archivo fotográfico y un extenso repertorio de objetos de la fiesta de Santa Lucía, ha puesto en marcha una iniciativa para recoger material fotográfico o de vídeo de la celebración de Santa Lucía de particulares que así lo estimen oportuno, aunque quizás la institución que más promueva el conocimiento de esta tradición navideña sueca de Santa Lucía sea el Museo Skansen, un museo al aire libre fundado en 1891 en la isla de Djurgården, donde durante 3 días se recrean las procesiones de las Lucías, los mercados navideños y los dulces típicos del momento, como son las galletas de jengibre. Este museo fue ideado precisamente por Arthur Hazelius, que también había fundado el Nordiska Museet del que hemos hablado antes, para dar a conocer los modos de vida tradicionales en Suecia a lo largo de los siglos a los turistas extranjeros. El motivo fue que con la industrialización de la segunda mitad del siglo XIX, los modos de vida tradicionales suecos se estaban perdiendo, y Hazelius pensó que crear un espacio al aire libre lleno de casitas dedicadas a las actividades manufactureras tradicionales era el mejor modo de hacerlas pervivir y mostrarlas a los foráneos el mejor modo de conservarlas. Seguimos este recorrido navideño en Londres, en el Museo Victoria and Albert, donde se guarda una colección de más de 30.000 postales navideñas, que también en España conocemos como Christmas, precisamente en inglés, porque esta tradición de enviarse postales para felicitar las Navidades a los seres queridos es una costumbre inglesa nacida en época victoriana. En el Museo Londinense de Victoria and Albert custodian la primera postal de Navidad
creada en 1843 casualmente por el primer director de la institución, Henry Cole, que encarga a su amigo artista John Callcott Horsley realizar un dibujo acuarela de las 3 generaciones de su familia, de la familia de Cole, brindando en torno a una mesa. A los lados de esa escena aparecen 2 escenitas pequeñas que representan la caridad hacia los más desfavorecidos. La primera postal se completaba también con un espacio para poner el destinatario de la misma, de la felicitación, así como la firma del artista, que en lugar de su rúbrica prefirió realizar un simpático mini autorretrato con su paleta y sus pinceles en la mano en el borde inferior derecho de la postal. La relación de Henry Cole con el servicio postal británico le inspiró para realizar de esta postal una tirada de postales a 1 chelín, que era un precio bastante caro que redujo su consumo a las clases más pudientes. Hay que decir que Henry Cole fue el inventor de la primera máquina de vapor y fue uno de los impulsores del diseño en Gran Bretaña. Su intensa labor en favor de unir el arte, las manufacturas y el diseño industrial le llevó a fundar precisamente este museo del que hablamos, ¿no? El Victoria and Albert de Londres, que a la vez que museo se crea como primera escuela de diseño de Inglaterra. Por cierto, este museo es gratuito, salvo que quieras donar 5, 10, 15 libras al reservar tu entrada. Y finalmente vamos a terminar este recorrido navideño no con un museo, sino con una pieza de orfebrería excepcional relacionada con los protagonistas de una tradición navideña muy arraigada en España, que es la de la celebración de la Noche de Reyes. Por cierto, os recomiendo que escuchéis el podcast del programa número 19 de La Estantería de nuestra Radio Proverso, donde Tomás Sánchez contaba el otro día el origen de la leyenda de los 3 Reyes Magos y de cómo se ha ido transformando a lo largo de la historia. Pues bien, desde el siglo XII, un momento en que la fiebre del coleccionismo de reliquias provoca una rocambolesca circulación de huesos, de santos y de cualquier objeto relacionado con ellos por todo el orbe católico, las reliquias de estos Reyes Magos, o supuestas reliquias, llegan tras una serie de avatares y peripecias del destino a la Catedral de Colonia, en Alemania, donde se conservan en un espectacular relicario en forma de basílica que se conoce como Drei Königsreich, que significa santuario de los 3 reyes. Hay que decir que la importancia de los 3 reyes magos para la ciudad de Colonia sigue estando vigente, porque en el escudo de la ciudad figuran todavía sus 3 coronas. Fue el orfebre Nicolás de Verdún quien comenzó el relicario en el siglo XII, realizando esculturas en plata dorada de los apóstoles, de evangelistas, de varios profetas y varias escenas de la vida de Cristo, siendo completado por otros maestros en 1225. Su estructura está realizada en madera y está recubierta por filigranas y unas 1000 piedras preciosas. Un verdadero santuario a la memoria de estos 3 reyes que, según la tradición, llegaron a Belén para ofrecer regalos al niño Jesús, y que en España y América Latina encarnan la ilusión de los niños y niñas que sueñan con abrir sus regalos cada mañana del 6 de enero. Y con esta pequeña parada en la preciosa ciudad de Colonia, lugar de descanso de esos 3 Reyes Magos, me despido por hoy, deseándoos una feliz entrada en el año nuevo 2022 y un feliz día de Reyes. Os pido disculpas por cualquier error que haya podido cometer, pero espero de corazón
teneros conmigo en una próxima entrega de Gabinete de Curiosidades, aquí en Radio Proverso. Un abrazo y feliz Navidad.